Hola, hola, hola hermanos de la comunidad cristiana de transformación, ¿cómo estáis vosotros? ¿Cómo os halláis en el día de hoy? ¿Cómo os encontráis en esta mañana? Espero que esta sea una mañana de victoria, de bendición. Espero que esta mañana sea una mañana llena del Espíritu. Muy bien, damos una cordial bienvenida a todos ustedes y cada uno de los que están aquí. Hoy nuevamente en la casa de la hermana Diana, qué bendición que ella nos está prestando su casa para hacer las reuniones de la comunidad cristiana de transformación, una iglesia que tiene proyección en el nombre de Jesús. Vamos a orar a Dios para entregarle al Señor este tiempo y para poder percibir la palabra. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios en esta mañana? ¿Cuántos vienen con disposición? Pues de hecho si está aquí es porque tiene toda la disposición del mundo, entonces yo ruego al Señor para que Él me use para traerles una palabra, que Él me use a pesar de mi humanidad, para que ustedes reciban hoy de Él en el nombre de Cristo el Señor. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, por este tiempo, Señor. Hoy, en muchos lugares del mundo, la iglesia tuya, Señor, tu cuerpo se está reuniendo. Unos en unos lugares espaciosos, grandes, amplios, otros como nosotros en estos espacios de casa, Señor. Pero estamos reunidos con el mismo propósito, honrar tu nombre, glorificar tu nombre, confirmar nuestra fe, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, Señor, sabiendo que los días que estamos pasando son días postreros, son días finales, Señor. Ayúdanos a estar juntos, como dice en el libro de Filipenses, que tú nos halles en ti, Señor, que nos halles en ti, Dios mío, para gloria de tu nombre. Señor, presentamos este tiempo delante de ti, que sea tu presencia misma la que nos guíe y no mi humanidad. Que la palabra que vamos a compartir el día de hoy, Dios mío, sea sazonada por tu Espíritu en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, yo los invito entonces a que leamos Filipenses capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo y vamos a desarrollar el tema. El tema de hoy lo hemos titulado Gozo de Dios, no de religión. Repita conmigo, gozo de Dios, no de religión. La religión no te va a dar gozo. La única persona que te puede dar gozo a ti y a mí es el Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a mirar algunas formas de, según este pasaje, de cómo obtener el gozo y algunas formas de cómo evitar perder el gozo. ¿Listo? Dice así, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Ya está ahí en pantalla, Reina? Sí. Dice así, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué gloriarme. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Amén. Eso. Entonces debemos sentir esto mismo. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma cosa. Una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son mis enemigos, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales era perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Palabra de Dios. Muy bien. Para comenzar, voy a darles primero un contexto de la carta. Esta epístola, la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, es llamada la epístola del gozo. ¿Cómo es llamada esta epístola? La epístola del gozo, porque una palabra recurrente, una palabra que se repite muchas veces en esta epístola es regocijaos, gozaos, tened por suma alegría. Siempre en esta carta hay una repetición de lo que es la palabra gozo o alegría. Resulta que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, no hay unidad en cuanto al concepto de dónde la escribió. Unos dicen que fue en una cárcel en Éfeso, otros dicen que fue en el pretorio romano, ya cuando él iba a ser decapitado. Yo soy de los que pienso que fue ya en el pretorio romano por la cita que está en 1:13, donde dice que él está escribiendo desde el pretorio. Entonces, si está escribiendo desde el pretorio, quiere decir que ya estaba en esa cárcel de Roma, ya a punto de ser decapitado. Entonces, imaginaste tú una situación donde ya te van a matar. Estás como reo condenado a muerte. Ya estás viviendo las últimas de tu vida. Y resulta que estás diciéndole a los que te están visitando, a los que te están llevando cositas, a los que te están dando ánimo, los que llegan llorando, ay, yo no sé qué decirte en esta situación difícil. Y él les empieza a decir, no se preocupen, regocíjense en el Señor. Vuelvo y les digo, regocíjense en el Señor. Esto es la muestra de una persona llena del poder de Dios, llena de Cristo, llena de la motivación que debe ser la que tenemos nosotros los cristianos. ¿Están conmigo? Entonces, contextualmente, esta epístola, según nuestra tesis, o sea, yo soy de los que me apoyo en que él ya estaba en el pretorio, fue escrita aproximadamente en el 64 después de Cristo, entre el año 64 y 66 después de Cristo. Filipenses, la ciudad de Filipos antes se llamaba Credamis. En el 310 aproximadamente antes de Cristo vino un hombre llamado Filipo II, el papá de Alejandro Magno, y conquistó esta ciudad y le colocó su nombre, le colocó el nombre de Filipo. Por eso esa iglesia o esa ciudad se llama la ciudad de Filipo. Hoy en día es una ciudad que queda al frente del mar Mediterráneo, lo que es conocido como la actual Constantinopla, es más o menos por ese sector. ¿Listo? Es culturalmente, contextualmente de la carta. Pero ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo les quiero compartir acerca del gozo? En el verso 1 del capítulo 3, el apóstol Pablo está diciendo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Punto. Me gusta mucho porque ese por lo demás suena como si ya hubiera terminado. O como cuando los predicadores decimos, listo, ¿cierto? Pero no. Aquí hay algo bien interesante. Ese por lo demás quiere decir, entre otras cosas. Entonces quiero decirles algo de las otras cosas de las que él estaba hablando aquí. Entre otras cosas, vamos a colocarlo nosotros así, la primera de Alexander 1:1 aquí. Entre otras cosas, él está diciendo, gócense en el Señor.
Y ahora entonces viene lo bonito. ¿El hombre se gozaba en una religión o se gozaba en Dios? Él se gozaba en Dios. En el capítulo 2, del verso 5 en adelante dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Capítulo 2 de Filipenses, versos del 5 en adelante dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ustedes lo están leyendo ahí. Resulta que ese haya pues en vosotros ese mismo sentir, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si usted empieza a tener la misma conexión con el Espíritu Santo de Dios, bueno, la conexión no es una palabra muy apropiada, pero si usted empieza a tener, empieza a ser unificado más bien con el Espíritu Santo de Dios, usted va a empezar a tener gozo. Entonces viene la introducción ya al mensaje. De los que estamos aquí, me gustaría que participara. ¿Cuántos de los que están aquí les interesa o les gustaría tener un motivo de alegría? ¿Y qué les alegraría más bien? ¿A usted qué le alegraría? Piense usted en su vida, ¿qué le alegraría? Tener sus hijos salvos, tener una platica, viajar. Piense qué le alegraría. No le metamos religión aquí a la vuelta, ay, que la iglesia, ¿qué tal? No. Piense a usted qué le motivaría, qué le alegraría. ¿Qué le alegraría a usted? ¿Qué le alegraría? ¿A usted qué le alegraría, hermano? ¿A usted, hermana, qué le alegraría? En el momento. Esa es la motivación más grande, tan bueno que es para nosotros eso. En este momento que tus hijos conozcan de Dios, que sean salvos, bueno, me encanta. Esa es una buena motivación. Listo. ¿Alguien más? Tú. Tener plata para viajar mucho, ¿vale? Es algo que genera alegría, motivación, gozo, es normal, es normal. Les voy a comentar. No es malo uno anhelar tener plata para viajar. ¿Quién dijo que es malo? En la Biblia dice que lo que es malo es el amor al dinero, pero el dinero en sí no es malo. El dinero en sí no es malo. Resulta que el apóstol Pablo está diciendo aquí a los hermanos de Filipos, hermanos, ustedes tienen que aprender a entender que la verdadera motivación no está en lo que supuestamente le trae el concepto del mundo. El concepto del mundo le va a traer a usted varios caminos para que usted se sienta contento, se sienta feliz. Lo primero que le trae el mundo actualmente son conceptos económicos. Todo el mundo dice, ay, definitivamente la plata. Pues yo soy uno que digo, la plata no lo es todo, pero sí le quita a uno mucho los nervios. Aquí en la tierra eso es una realidad, eso es una realidad. Sí, bien, vale para eso. Entonces el mundo te quiere colocar a ti el concepto de plata. Lo segundo que te quiere colocar el mundo es el contexto social. De hecho, yo quedo sorprendido porque entre más miro, por ejemplo, el tema de redes sociales, yo no manejo redes sociales, pero uno sí mira que TikTok, que Instagram y toda esa cosa que está por ahí andando, empiezan a generar modelos. Entonces empiezan a generar modelos y que los influencers ahorita, horrible, empiezan a generar modelos. Entonces la gente empieza a mirar esos modelos, y esos modelos empiezan a generar en ellos una falsa ilusión de felicidad. Por ejemplo, voy a colocar, nunca he tenido contacto, ni quiero hablar, que piensen que estoy hablando mal del tipo, ni mucho menos. Pero yo he visto a este tal Jefferson Cosio. Yo lo he visto porque él ha hablado mal de Colombia, el tipo ha dicho que quiere cambiar la ciudadanía, que porque en este país le roban mucho de impuestos, en fin, he visto más lo malo que lo bueno. Pero entonces, yéndose uno viendo lo malo, pues a ver por qué es influenciador, qué es lo que está influenciando. Vuelvo y les digo, ese como muchos otros. ¿Cuál fue el que te encontraste una vez en el Santa Fe? ¿Cómo? Pelicanger. Bueno, no, sino que estoy hablando para que no piensen los que nos están escuchando que estoy hablando mal. Sí, exactamente. Entonces, vi a este tal Jefferson Cosio y vi que se ganó un poco de plata porque se hizo un implante de senos, una apuesta. Y así sucesivamente. ¿Ah? Una apuesta y
Exactamente. Entonces, eso empieza a generar en los jóvenes, ¿qué empieza a generar? Empieza a generar un modelo. Y el modelo empieza a generar a su vez un concepto de motivación, de felicidad, una felicidad efímera, falsa, ficticia, mentirosa, ¿cierto? Entonces, ese es el segundo aspecto, lo social, lo social. En este momento, lo social, hay gente que se pone contenta. Yo me pondría contento si lograra bajar esta tula. De mi cuerpo, lo único que a mí me estorba es la maleta que tengo aquí. De resto, yo soy un gordo feliz. Pero por salud sé que lo tengo que hacer y demás. Pero he visto gente que se inscriben en los gimnasios y demás y empiezan a creer que su felicidad está en tener un mejor cuerpo. He visto mujeres que se sienten felices porque están fitness y tal, pero empiezan a generar también a su vez un concepto equivocado, porque resulta que empiezan a mirarse en el espejo y el día que medio se ven el gordito, ese día es fatal, fatal, se les acabó la alegría, se les acabó el gozo, se acomodan, yo he visto que se acomodan y demás. Bueno, entonces eso el mundo, estoy hablando rápidamente de lo que el mundo ofrece como motivación. Y viene lo tercero, para las personas que tenemos en común cosas. El sistema religioso, del cual vamos a hablar acá en este momento. El sistema religioso también quiere ofrecerle a la mayoría de personas, de hecho a todo el mundo, le quiere ofrecer un concepto de alegría, de gozo. No tanto de comodidad, porque resulta que la misma religión genera incomodidad, pero sí quiere generar algo que traduzca en alegría para una persona. Entonces viene lo siguiente, ya para entrar en materia. Quedó claro que el mundo nos ofrece aspectos para sentirnos gozosos, alegres y demás, pero en realidad es algo ficticio, es algo que no es real, es un sofisma, es virtual, es de mentiras. Resulta que viene la religión, que viene algo más encarnado a nosotros. Nosotros los creyentes en Jesucristo tenemos que empezar a ayudarle a las demás personas. Yo como pastor, como predicador, como líder de una iglesia, como sea, tengo que empezar a hacer lo que la Biblia dice. La Biblia me dice a mí que yo tengo que hacer discípulos. La Biblia me dice a mí que yo tengo que mostrar a Cristo el Señor en mi vida para que se refleje en otras vidas. Para hacer eso, yo primero tengo que empezar a experimentar la relación con Dios. Bueno, eso va a ir más adelante. Pero yo tengo que empezar a hacerlo. Y tengo que empezar a transmitir esa información porque hay personas, hay ovejas, gente, la mayoría de personas que viven ciegas a lo que es la realidad. La realidad hoy en día es el concepto espiritual. Diga conmigo, la verdadera realidad es el concepto espiritual. La Biblia dice que este mundo es simplemente una sombra del mundo venidero. Es una sombra de lo espiritual. Este mundo que nosotros creemos material a la hora de la verdad es ridículo, porque todo lo que nosotros tocamos y palpamos es hecho de átomos. Son elementos microscópicos que están girando tantas veces que se cristalizan. Es como los radios de la bicicleta. La bicicleta mientras está quieta, la llanta, usted le puede meter los dedos entre los radios de la bicicleta. Pero cuando ella empieza a girar, usted ya no le puede meter los dedos, porque es como si se solidificara. Eso es todo lo material. Eso es todo lo material. Es una mentira. Lo real es el mundo espiritual. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en ese momento, mire, ustedes están siendo altamente impactados por la religión. La religión en el mundo tiene la mayoría de incidencia en el ser humano, la mayoría de incidencia, porque todo el mundo, quiera o no quiera, en cualquier momento de su vida está diciendo o invocando a cualquier tipo de Dios, diciendo, Señor, ayúdeme, Virgen Santísima, ayúdeme. Cualquier cosa está diciendo, pero siempre está invocando ¿a qué? A lo religioso. Resulta que la religión es la que ha matado el gozo de la gente. El gozo de la gente lo ha matado la religión. Dios quiere que usted y yo tengamos gozo por encima de la religión, pero nosotros somos especialistas en abrazar la religión. Nos apasiona la religión. Conozco gente que les dicen, vamos que allí nos están profetizando en tal iglesia, y allá van a que les digan profecía. Yo quedo aterrado. En estos días bajábamos con mi esposa y vimos una de esas iglesias, mire así, llena de gente. Y no llegaban así. Es más, yo estoy hoy horrible mal trajeado. Esa gente llega ya de cachaco, mío. Las mujeres todas emperifolladas y tal.
¿cierto? Porque tienen el concepto de que allá va a estar ¿quién? Dios. De que allá les va a hablar un ente sobrenatural, de que allá va a ocurrir algo. La gente está en ese momento. Acá en Occidente, los países de Europa, América, lo que es Occidente, el hemisferio occidental del mundo, no es tan marcado como en el Oriente, el concepto de religión. En el Oriente, la política está bajo la religión. En Occidente no. En Occidente la política está sobre la religión. Entonces, ¿aquí qué predomina en nosotros? ¿La religión qué? Católica. Una religión suelta, fácil, libre, una religión, la religión tradicional, una religión libre, suelta, fácil, ligera, que no tiene compromiso. Ese mismo énfasis lo quiero hacer para empezar ya en esto, porque la gente a través del tiempo les han enseñado que para poder tener la conciencia tranquila y estar contentos tienen que hacer buenas obras. El apóstol Pablo aquí le está diciendo a la gente, miren muchachos, hermanos de mi espíritu, por lo demás, o sea, entre otras cosas, tengan primero una de las cosas, en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. O sea, empiecen a tener un concepto ¿qué? Espiritual. Haya en ustedes ese concepto, empiece a haber un concepto espiritual, número 1. Número 2, empiecen ustedes a iluminar el mundo. Empiecen ustedes a mostrar la presencia de Dios en todo el mundo. Eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 2. Él está diciendo a la iglesia de Filipos, ustedes tienen que aprender a estar contentos, a estar gozosos, pero desde lo espiritual. Que a ustedes no los motive Jefferson Cosio, que a ustedes no los motive Laura en América, que a usted no los motive la que hace las tortas muy ricas, que a usted no lo motive nada para estar contento, sino que su motivación verdadera sea el Señor Jesús. Mirar el único ente, o la única persona más bien, el único ser que tiene la capacidad de irradiar hacia nosotros gozo a pesar de las circunstancias. Mira, el ser cristiano no te va a eximir de estar en apuros, de estar en aprietos, de estar en problemas. Al contrario, te los va a mostrar, te los va a marcar. Porque resulta que lo que Dios le interesa que tú y yo sepamos y consintamos en nuestra vida es que Él está por encima de todas las cosas y que el gozo que de Él proviene es el que nos va a llenar. ¿Me estoy dando a entender? Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a ellos, hermanos, gozaos en el Señor. Él no les está diciendo, gócense en la plática que van a tener. Gócense en lo que ustedes van a hacer. Gócense en lo que ustedes aprendieron intelectualmente. Que la motivación de ustedes sea el Señor. Y lo está diciendo un hombre que está a días de ser decapitado. Lo está diciendo un hombre que está preso, que está privado de la libertad. Y no solamente que estaba privado de la libertad, sino que en ese momento las prisiones allá, y como él era un preso político, era más recio, porque él tenía que presentar defensa de por qué él estaba preso. El conocimiento que él tenía que tener de Dios era mucho más amplio y aún de las manifestaciones de Dios que se tenían que ver. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 1, verso 16, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, para aquel que cree. La salvación, el poder de Dios en la salvación es para todo aquel que cree. ¿Están conmigo? Muy bien, entonces ahora, ¿cómo hacer para que la religión no me robe, ni me quite el gozo, ni tampoco yo le otorgue el gozo a la religión? Vamos a empezar. En el capítulo 3, verso 2, dice así. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? A la iglesia. Él no le está hablando a gente nueva. Él no le está hablando a gente que no conoce de Dios. Él le está hablando es a creyentes en Jesucristo. Él le está hablando es a personas que ya han tenido un encuentro, así sea cercano, indirecto, como sea, pero ya profesan conocer de Jesucristo. ¿Cuántos de los que están aquí conocemos de Jesucristo? Entonces este mensaje es para nosotros. Si usted de pronto ha venido perdiendo el gozo, les voy a decir una cosa. Lo único que le roba a uno el gozo de la salvación es el pecado. Ay, no quiero decir que usted esté en adulterio, que esté en fornicación. Recuerde que errar del blanco es pecar. Un enojo es pecar. Enojarse con alguien es pecar. Discriminar a alguien es pecado. Hay muchas cosas, muchas formas de pecar. Y eso le ayuda a uno a perder ¿qué? El gozo. Pero el Señor nos viene a decir a usted y a mí qué hacer para no perder el gozo y qué hacer para identificar la religión
que nos engaña con un gozo 50, con un gozo que no es de Dios. ¿Están conmigo? Viene en el verso 2, número 1 dice, guardaos de los perros, guardaos de los perros. ¿Cómo hacer para mantener el gozo de Dios en mi vida? ¿Cómo hacer? ¿Y cómo hacer para no perderlo? Para mantenerlo, ¿qué tengo que hacer? Guardarme de los perros. Usted dirá, no, pues muy fácil, clarito, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo hacer para no perderlo? Dice, cuando el apóstol Pablo está diciendo, guardaos de los perros, si ustedes miran todo el capítulo, está hablando de religión, netamente religión. Cuando él dice guardaos de los perros, él está haciendo énfasis, la Biblia es muy tesa. A veces uno, sobre todo para mí que no soy peleón, a veces es difícil explicar este tipo de textos, porque uno quisiera como colocarle arandelitas para que no suene tan duro. Pero es la Biblia, es la palabra de Dios, entonces uno tiene que decirla como es. Cuando dice guardaos de los perros, en el contexto de Hechos capítulo 16, que es cuando estaba él abriendo esa iglesia allá en Filipos, él empezó a predicar a Jesucristo. ¿Y él a quién le predicaba a Jesucristo? A todos los que iban a sinagogas y a judíos y a todo el mundo, ¿cierto? Pero resulta que los judíos empezaron a ver cómo los cristianos estaban creciendo. Y estaban creciendo creyendo en un judío, creyendo en una persona del oriente que profesaba ser de la tribu de Judá, que era de Israel, era el profeta que estaba, para ellos era el profeta que estaba, ¿cierto? Entonces ellos estaban bien interesados en ver cómo la gente estaban creyendo en el Dios que les envió al Salvador con base en la Torá. Entonces los judíos se creían en ese momento, bueno, y aún todavía a algunos les pasa lo mismo. En ese momento los judíos se creían los dueños de la Torá, los dueños de la verdad. Para ellos era solamente la revelación de Dios para ellos. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los que están creyendo en Jesucristo, a los que están empezando a caminar con el Señor, guárdense de los legalistas. La Biblia es muy tesa, el apóstol Pablo es muy teso, porque él coloca una figura. Cuando yo empecé a mirar esta palabra en griego, perros, yo decía, ¿por qué la definición? La palabra perro ahí dice en griego literal o figurativamente. O sea, literal los llamaba perros. Y figurativamente, porque les voy a decir cuál es la figura. El apóstol Pablo conocía la jauría de la religión. Él conocía que la religión entre sí se ataca, y entonces colocó este ejemplo. Resulta que en esa época había unas jaurías de perros que se criaban en el desierto, a los alrededores de las ciudades, De hecho, en las ciudades era poca la cantidad de perros que habían, porque los perros tendían a ser agresivos, enfermos, con rabia y demás. Entonces los perros entre ellos mismos se hacían alrededor de las ciudades y solamente entraban de noche a las ciudades y comían basura. Entre ellos mismos se atacaban y atacaban de pronto a los transeúntes que iban por ahí. El apóstol Pablo empezó a identificar la religión con ese tipo de comportamiento de los animales. Los judíos de aquella época eran tan creídos que a los que no eran judíos les decían perros, los menospreciaban. El Señor Jesús en una ocasión, vino una mujer y necesitaba un milagro. Y entonces el Señor Jesús le dijo a ella, ¿cuándo has visto tú que los perrillos? Él no fue tan duro, no fue tan drástico. ¿Cuándo has visto tú que el amo, el dueño, le dé la comida a los perrillos? Y ella le dijo, pero es que aún los perrillos comen de las migajas. A mí me encantó ese pasaje, porque el Señor Jesús, siendo judío, mostró la humildad en su comportamiento todo el tiempo. Entonces, a los que no eran judíos, ¿cómo les decían? Perros. Y el apóstol Pablo, que era judío, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, o sea, él se creía, tenía todos los títulos para hacerlo, él conocía desde adentro la religión. ¿Y cómo le decía la religión? Perros. Tenían el comportamiento de una jauría. Si tú te das cuenta hoy en día, no voy a hablar de nadie, solamente voy a decir al que le caiga el guante, que solo Iglesias. Pero cuántas veces, y yo lo digo con autoridad porque en esta iglesia lo hemos hecho, en esta iglesia han venido gente y nosotros los hemos despachado para su iglesia. A no ser pues que en su iglesia haya ocurrido cosas diferentes, raras, demás, pero nosotros promovemos, seamos fieles a los pastores, seamos fieles a las iglesias. ¿Cuántas veces hemos visto pastores hablando mal de otros pastores?
Y es triste porque la gente, yo lo puedo decir aquí públicamente, porque la gente lo percibe. A mí se me han acercado gente, personas no creyentes, a hablarme del comportamiento de pastores entre pastores. A mí me ha tocado apocar fuegos de personas bravas con pastores porque se comportan peor que un impío. La religión, ojo con esto, la religión hace que el ser humano, los líderes se comporten de esa manera, legalistas. Resulta que el apóstol Pablo, cuando empezó a decirle a ellos perros, ellos ese tipo de perros atacaban transeúntes, se peleaban entre ellos mismos, comían basura. Características que tiene la iglesia. Si usted hoy en día ve en una congregación ese tipo de comportamiento, ¿qué va a pasar con usted? Usted se va a entristecer, porque va a decir, y esos son los cristianos, y esos son los que conocen de Dios. Y no vuelve, pero me encanta porque la Biblia dice específicamente, la Biblia dice, guárdese de ellos. O sea, no tenga comunión. Cuando dice guárdese, es ampárese, protéjase, cuídase, cuídate. Cuídese de ese tipo de personas. La Biblia es muy sencilla, con ese tipo de personas, ni hable. No sirve acercarse a ese tipo de personas, no sirve tener comunión con ese tipo de personas. El problema está en Cristo. El problema está en lo que se profesa. No, el problema está en quien practica ese tipo de concepto. ¿Me estoy dando a entender? El segundo aspecto, ahí dice que lo que le puede hacer a uno perder el gozo, lo que lo puede hacer entristecer, que Dios le dice a usted, para que no se entristezca, ¿qué tiene que hacer? Guárdese. Cuando usted vea ese comportamiento, no se desmotive, simplemente dé la vuelta y váyase. Enseguida vamos a mirar las características de cómo hacer para promover el gozo. Número 2. Primero, entonces, guardaos de los perros, ¿sí o no? Número 2, dice, guardaos de los malos obreros. Los malos obreros. Los malos obreros. ¿Quiénes son estos malos obreros? Para colocar un ejemplo, hace aproximadamente, yo soy creyente hace 25 años. Y hace 25 años, cuando yo empecé en el Evangelio, ocurría algo interesantísimo. Vino una ola de una iglesia muy grande acá en Colombia, pues todo el mundo lo conoce, la Misión Carismática. Entonces vino una ola que empezó a enseñar el modelo del G12, el modelo de los 12 de Jesús, cómo Jesús discipuló a 12 personas. ¿Me va a entender? Entonces resulta que todo el mundo empezó a adoptar esa visión. No está mal, está muy bien porque es algo de Dios, es una visión de Dios y demás. Pero resulta que tras eso de Dios, tras eso bonito de Dios, empezó a ocurrir algo particular. Y era que venía el tipo de música. No estoy diciendo que el género sea malo, sino el tipo de música. Detrás de eso venía que la forma en ministrar los retiros espirituales o encuentros. La forma en que como adornaban la iglesia. Empezó una serie de conceptos de moda. Entonces los malos obreros son aquellas personas que empiezan a imitar lo que está de moda. Los malos obreros son aquellas personas que no conocen teológicamente de Biblia y empiezan a pelear por minucias. Por ejemplo, pelear por minucias es que la iglesia, uno no mete el mundo a la iglesia trayendo luces y otro dice, sí, estás metiendo el mundo a la iglesia trayendo luces. Eso es una minucia. El mal obrero empieza a pelear por ese tipo de cosas. Entonces, gente normal, gente que está queriendo buscar de Dios, que necesita de su salvación, empieza a ver ese tipo de problemas y de discusiones en la iglesia. ¿Y qué va a pasar con estas personas? Empiezan a sentirse decepcionadas. ¿Y la decepción qué trae? Aburrición, no trae gozo. ¿Quién decepcionado dice, ay, qué alegría tan grande tengo con esta decepción? Yo no conozco el primero que diga, ay, decepciónenme más para poderme sentir más feliz. No. Y masoquista, sadomista. Sería masoquista, ¿sí o no? Entonces resulta que los malos obreros
son aquellos que no usan la palabra como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2 de 1 Timoteo, verso 15, que utilice la palabra de verdad con sabiduría. ¿Qué es lo que realmente va a traer gozo en una persona? Cuando yo empiezo a tener comunión con la palabra, eso lo vamos a mirar ahorita. Pero entonces el malobrero, aquella persona que te está dando mal ejemplo, que está enseñándote a pelear por minucias, dice la Biblia, de esa persona, guárdate. De esa persona, guárdate, presérvate. Y eso a ti te va a producir, ¿qué? Gozo. Mira, hay ocasiones en que hay personas que a uno le producen aburrición. El solo hecho de hablar con ellas, como que uno dice, ay, qué pereza esto. ¿O a usted no le ha pasado? A mí me ha pasado con varias personas. Que yo hablo, es más, mi particularidad es que no me dejo influenciar fácilmente. De hecho, yo creo que yo soy el de la personalidad arrolladora y soy el que trato de romper el hielo y demás. Pero hay personas que uno empieza a hablar con ellas y por más que uno les busque el lado para... Ay, una vez me encontré con uno que me dio tan... Al final estuve tan aburrido de hablar con él que le dije, tome la pistola y va, mátese. Qué aburrición, o sea, no era sino todo malo, qué pereza, ¿sí o no? Empezó a escuchar vallenato y le dije, no, de una vez yo le doy la pastilla de cianuro, de una vez, suicídese de una vez, para no joder la vida. Bueno, muy bien, entonces, ese tipo de personas, entonces están los perros. ¿Cuáles son los perros? Los legalistas, los religiosos, los que tú usas el cabello corto y te caen. Ay, pero ¿por qué estás usando el cabello corto? Porque te usas pantalón, no es la... Ay, porque hay una vez una señora me dijo que en la Biblia dice que el hombre no puede usar ropa de mujer, ni la mujer puede usar ropa de hombre. Le dije, sí, eso es verdad. Usted se imagina yo con una manga sisa y con un esla. Me debo ver horrible de horrible. ¿Sí o no? Yo bien gordo y con una sisa. Mi mamona me dijo, hijo, le corto las mangas a la camisa. Yo le dije, sisa. Chiste barras, no importa. Muy bien. De ese tipo de personas, ¿qué hay que hacer? Guardarnos. Son perros. La Biblia lo dice. La Biblia lo determina. Ese tipo de personas religiosas que se enfrascan más en lo malo, ¿son qué? Perros. Muy teso decirle eso así, ¿no? Ajá. Redondito. Redondito. Ella es extraortodoxa. Ajá. Ajá. Ay, rojo que se me han dicho. Entonces sería rojo pasión, mera pecadora. Usted no puede ir a las iglesias. Hay iglesias con ese corte, con ese tipo. ¿Qué dice la Biblia? Lamentablemente, mira, la Biblia dice de ese tipo de conceptos que son ¿qué? Perros. Sí, imagínate tú. Segundo, entonces, guardados de quiénes? De los malos obreros. De los malos obreros. Y tercero, dice, guardados. Sí. Sí, sí. Muy bien, como no se escucha, lo voy a replicar. La Biblia es un plano, digámoslo así, un plano constructivo. El plano constructivo es el que le entregan a los trabajadores para que lo ejecuten. En la construcción, yo que trabajo con obras civiles, hay tres tipos de planos. El plano arquitectónico, que es como va a quedar todo, con los detalles, esto va a ser así, ta, ta, ta. Está el plano estructural, que es toda la parte del esqueleto, y está el plano constructivo.
El plano constructivo es el que le dan a los trabajadores para que ellos, en el plano constructivo dice, estas escalitas tienen que tener 16 centímetros de alto por 20 centímetros de fondo, esto tiene que tener, ese es el plano constructivo, que da las medidas exactas. La Biblia es así, la Biblia es un plano constructivo. Cuando la Biblia dice, guárdese de los malos obreros, es aquellos que dice, la Biblia dice, no haga esto, y el mal obrero que dice, hágalo, se puede, es flexible, ¿cierto? El mal obrero, los malos, aquí en este pasaje se ven algunos extremos. El primer extremo, el legalismo horrible, intransigente, inflexible que ataca a la gente. El segundo está el que ya es demasiado flexible, que pelea por bobadas y que todo lo que es de moda lo asumen. Por ejemplo, les estaba hablando del G12 y eso trajo una serie de modas. Después de eso yo empecé a ver la moda de la doctrina de la prosperidad. Después de eso empecé a ver la doctrina del apostolado. Después empecé a ver otro tipo de cosas. Ese tipo de cosas en la Biblia los llama malos ¿qué? Obreros. Porque se empiezan a inventar cosas. Viene el tercero, ¿me dio a entender? Listo, viene el tercero de elementos que nos ayudan a perder ¿qué? El gozo. Y el Señor dice en su palabra, verso 1, gozaos en ¿dónde? ¿Y en quién? Gozaos en el Señor. Tercero dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Eso es espectacular. Resulta que los judíos de esa época, vamos a hablar de ellos como religión, no como personas. La religión de esa época estaba más interesada en circuncidar el prepucio del hombre que en cualquier otra cosa. Había gente que empezó a meterse en la iglesia cristiana. Es como decir ahora que llegue aquí alguien y diga, ustedes están creyendo en la Torá, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Es la Torá. Pero la Biblia dice que los hombres tienen que circuncidarse a los 8 días. Ahora nosotros... Pero resulta que había gente que les decía a ellos, ustedes tienen que hacer lo que dice Moisés, se tienen que mutilar. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, creo yo guiado por el Espíritu Santo, porque eso dice la Biblia, que él está viendo eso como una simple carnicería, porque en el Nuevo Testamento ya hay un pacto nuevo, y Cristo empieza a decir que hay que circuncidar es ¿qué? El corazón. Había gente que se circuncidaba el pene, se quitaba el prepucio, pero su comportamiento seguía siendo igual de pecador, igual de malo, igual de perverso, igual de homosexual, igual de pagano, igual de idólatra. Seguía siendo exactamente el mismo. Entonces el apóstol Pablo decía, de esos que le enseñan a usted a que se tiene que cortar el cuerpo, de esos guárdese, porque esos son legalistas que le colocan a usted una carga que ni ellos son capaces de tocar con un solo dedo. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado con ese tipo de personas? No mire televisión, la televisión es el cajón del diablo. Ay, y le empiezan a colocar a usted. Usted está yendo a esa iglesia donde el pastor Alexander mundano, es libertino. Usted, ese que no se afeita. Ese tipo de personas están más interesadas en la carnicería física que no en lo interior. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a ellos, de ese tipo de personas, guárdese, porque usted quiere buscar de Dios, a usted le están predicando, busque de Dios, acepte a Cristo en su corazón para que tenga vida eterna, y viene y le dice, no, para tener vida eterna usted se tiene que mochar el pilín. Usted, Néstor, usted está lejos de acercarse a Dios. ¿Quién está hablando? No lo pudiste expresar mejor, el Señor lo reprenda, Satanás hablando. Yo tengo un mensaje por ahí que se lo quiero tirar un día de estos a ustedes, que se llama Haciendo la obra de Dios con principios satánicos. Y sí. Total. Bueno, yo no quería hablar de ese tipo de congregaciones, pero total, ¿listo? Entonces, el apóstol Pablo dice aquí, cuando dice en el verso 2, guárdense de ese tipo de personas, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Qué es verdaderamente más importante? ¿Circuncidarse físicamente o servirle a Dios con el corazón?
El apóstol Pablo está diciendo, mire, yo me circuncidé al 8º día. ¿Y de qué me sirvió? Convertirme en un celoso que perseguía a la iglesia de Cristo. ¿De qué me sirvió? Dice él ahí, todo eso lo tengo, ¿por qué? Por basura, por amor del conocimiento de Cristo. La circuncisión verdadera, ¿dónde está? Santo de Dios, está en el corazón. Circuncidar el corazón es romper todo aquello que a usted y a mí nos ata a la vieja manera de vivir. Voy a colocar solamente 2 ejemplos. El primer ejemplo, las malas relaciones. Yo con esa no me hablo. Circuncidar el corazón es romper eso. Yo perdono, pero no olvido. Circuncidar el corazón es decir, yo perdono y olvido. Mira, perdonar es recordar sin dolor. Uno no va a olvidar, de 100 veces 99 no va a olvidar lo que le hicieron, pero ya no le va a doler. Ya no le va a doler. Perdonar es recordar sin dolor. Ya ¿qué se puede hacer? Ya lo perdoné, no me duele. Conocí un hombre, no sé si en el espíritu o en la carne, que su esposa le fue infiel. No fue una, ni fueron 2, ni fueron 3. Él le perdonó a su esposa, él era pastor, le perdonó a su esposa la infidelidad. Y fue tan sincero el perdón que ese hombre le dio a su esposa y al tipo con el que él lo perdonó, que en X tiempo después de que hubo el proceso de sanidad y demás, este pastor le pagaba el arriendo al tipo con el que la esposa le fue infiel. Y no solamente lo pagaba lejos, eran vecinos. Después se dio cuenta que él pagándoles el arriendo, porque la mamá del tipo estaba mal, pagándoles el arriendo, él seguía teniendo relaciones con su esposa. El tipo volvió y perdonó eso. Perdonar es recordar sin dolor, sin que le afecte. Eso es realmente ¿qué? Circuncidar el corazón. Usted quiere vivir agobiado, angustiado, abatido, afligido, aburrido de la vida, no perdone. Eso, usted quiere que algo le quite el gozo, no perdone. ¿Listo? Voy a terminar esta partecita. Nosotros somos ¿la qué? Dice la circuncisión, verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Dice, no reteniendo la confianza en dónde, o sea, en lo que hago. No reteniendo mi confianza, es que yo soy salvo porque yo me porto muy bien. Es que yo soy salvo porque yo me hago lo que... No, mi salvación es por fe. En el verso 8 dice lo siguiente. Nos toca saltarnos. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Cómo hacer entonces para no perder el gozo? La respuesta está en el verso 8, parte final. ¿Cómo hacer para que Natacha no pierda el gozo de Dios? No pierda el gozo. ¿Cómo hacer para que ustedes, cada uno, no pierda el gozo? Dice aquí, número uno, aquí hay 3 elementos. Número 1, el primero, determinando que todo lo que está a su alrededor es ¿qué? Pérdida. Nada le aporta, nada le sirve. Segundo, determinando un conocimiento cercano de Cristo. Dice aquí, el conocimiento y el conocimiento de Cristo lo tiene como algo excelente, algo excelso, algo que está por encima. Entonces pregunto yo, de los que estamos aquí, ¿cuántos conocemos al Señor? Yo sé que usted me puede decir amén, amén, yo lo conozco, pero le quiero decir algo. Si usted por algún momento o por alguna circunstancia de su vida está perdiendo el gozo de Dios, esa chispita que Dios le da a usted en el corazón, quiere decir que hay una falencia en el conocimiento de Dios. Algo le está faltando. Entonces, si algo le está faltando, ¿qué hay que hacer? Procure hacerlo. Y termino ya con esto. Dice, mi Señor. La palabra Señor aquí en griego es Kyrios. Kyrios. Resulta que el Kyrios, en el contexto de hace 2000 años, era el Señor.
y el Señor era el dueño absoluto, pleno y total. La persona que le decía Señor a otro se tenía que someter a lo que el otro dijere. Me voy a explicar y voy a colocar solamente 2 ejemplos. Resulta que en esa época el Señor era el Nerón, el César. Ese era el Señor de todos. Y si el César estaba contento, ¿qué hacía? Fiesta. Entonces todo el mundo participaba de la fiesta. Y resulta que en las fiestas que el César hacía, llegaba alguien medio aburrido, lo mataban, porque tenía que estar contento, porque estaba en una fiesta y porque el César estaba contento. Y si el César estaba aburrido, entonces proclamaba luto total. Y nadie podía tener ninguna muestra de alegría, porque él estaba aburrido. Entonces resulta que ahora aquí el apóstol Pablo está diciendo, mi Señor, Cristo mi Señor, mi Kyrios, es el motivo de ¿qué? De mi alegría, es el motivo de mi felicidad. Y más adelante en el verso 9 empieza a decir, porque yo me agarro de él. La palabra asir es agarrarse. Yo me agarro de él porque él me agarró primero a mí para llevarme a vivir eternamente. La religión me va a alejar de Dios, pero Cristo me va a acercar a Dios, porque yo por mis propias fuerzas no lo voy a hacer. Entonces, como yo por mis propias fuerzas no lo puedo hacer, mi vida va a vivir entonces, va a existir de mal humor, de mal genio, porque no voy a estar cerca de Dios. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Él me asió de su manito derecha y me tiene guardado. Dice la Biblia que Él me tiene escondido con Cristo en Dios. Entonces, ¿quién es el que tiene que ser el motivo de su alegría? Cristo. Por eso dice la Biblia en el verso 9, que podamos ser hallados en Él. Entonces, si usted en algún momento de su vida ha perdido el gozo de su salvación, ha perdido el gozo por cualquier circunstancia, sea cual sea, hoy el Señor le está diciendo, métase en Él, agárrese de la mano del Señor. No permita que ninguna circunstancia del mundo lo aburra, porque entonces usted va a terminar siendo como esos perros, como esos mutiladores y como esos malos obreros. Dios quiere que usted esté por encima de ese tipo de cosas. ¿Están conmigo? Hoy es el día de gozo, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación, porque Cristo el Señor ha venido. Aleluya, aleluya. La palabra, por lo demás, hermanos, en el Antiguo Testamento era aleluya. O sea que Pablo empezó este discurso diciendo, aleluya, aleluya, hay gozo, hay alegría. El apóstol Pablo está diciendo en Filipenses, que es la epístola del gozo, hermanos, regocijaos, os lo repito nuevamente, regocijaos en el Señor siempre. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús.